y mucha música, mucha algarabía, pero a Dios le agrada la que sale de lo más profundo de su corazón. Amén, amén. Y cuando Dios se agrada, se deja sentir. Amén. Yo siento la presencia de Dios en este lugar cada vez que he venido. Y eso me indica que Dios está agradado con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Dios está agradado. Mira el esfuerzo. El esfuerzo que nosotros hacemos, que cada uno de nosotros estamos aquí reunidos para alabar su nombre, esperando que bajo la misericordia de Dios muchas almas alcancen también la salvación. Ese es nuestro propósito. Dios les bendiga en esta hora. Ya casi todos me conocen. Aquí pues todos me conocen. Y vamos a entrar en la palabra del Señor. Te adoramos. Pues bendito sea tu nombre. Tenemos tiempo limitado. Gracias. Y vamos a leer en el libro, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16 y el versículo 13. Gracias. Te adoramos. Mateo 16, 13. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Gracias, Dios. preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Gracias, Dios. bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Gracias, Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Gracias, Espíritu. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gracias, Dios. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aleluya. Padre bendito, Santo Espíritu, te suplicamos, Dios, en esta hora, que sea tu voz hablando, Dios Todopoderoso, y que escuchemos tu voz, Padre Santo, Gracias, Jesús. que sea solo tu voz hablando, Dios mío, Gracias, Espíritu Santo. porque nosotros nada tenemos Gracias. si no proviene de ti, Padre Santo. Te adoramos. Nada podemos hacer si no proviene de ti, Dios Todopoderoso. Ten misericordia de nosotros, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu misericordia Espíritu Santo. y por la misericordia que has tenido con cada uno de Gracias, nosotros. Jesús. Padre Celestial, Gracias, Jesús. añade bendiciones a esta palabra y que sea clara en nuestras mentes y en nuestros corazones, Gracias, Jesús. para bendición de cada uno de nosotros. Te adoramos. Damos gracias al Señor en esta hora. Bendito sea tu nombre. Hemos leído la palabra del Señor. Te adoramos, Señor. En ese tiempo Llénanos, Señor. Jesús les hace una pregunta a los discípulos. Gracias, Dios.
y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Te adoramos, Dios. A través del tiempo, Te adoramos. la gente se ha hecho esta pregunta. Muchos quieren decir que Jesucristo es bueno, otros quieren decir que Jesucristo es malo. Hay muchas opiniones ahí afuera. Gracias, Dios. Pero a los que Él ha llamado, que hemos escuchado la voz de Dios, que hemos recibido la unción del Espíritu Santo, sabemos quién es Dios. En este momento, solo uno contestó quién era Él. El Mesías, el Hijo de Dios. El hombre a través de los tiempos ha querido entender lo que es la vida. Los psicólogos se esmeran por entender los misterios de las actitudes del hombre. Muchas personas se esfuerzan para que ser reconocidos ellos mismos Te adoramos. y usan a Jesucristo como un trampolín. Muchas personas Gracias, Dios. usan el nombre de Jesucristo para diferentes situaciones. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios a nosotros nos muestra todas estas cosas que iban a suceder. Jesucristo les advirtió a sus discípulos que el nombre de Él iba a ser usurpado de muchas formas. Y nosotros lo estamos viviendo en estos tiempos. El nombre de Jesucristo sigue y será siendo usurpado. Hasta que nosotros estemos allá arriba, aquí abajo el hombre va a querer en una u otra forma, aunque no es precisamente el hombre, sino que el diablo, usando a ciertas personas, quieren opacar y parar la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder. Por la palabra de Dios, dice la Biblia, que fue constituido el universo. Amén, amén. Esos estrellas que están ahí no tienen un cable de electricidad. Ese universo, esas pelotas, esos planetas que están ahí, están detenidos en la nada. Solo por el poder de la palabra de Dios. Hágase y se hizo. Deténgase ahí y se detuvo ahí. La palabra de Dios es poder para el que cree. Amén, amén. La palabra de Dios tiene un poder que si nosotros nos ponemos a analizar y a meditar en Jesucristo, que nos trajo este poder de la palabra para entregarnos en las manos del que cree en Él. Gloria a Dios. La palabra de Dios es buena para redarguirnos, para entender, hacernos entender que por el camino donde vamos no está bien o sí está bien. Nos corrige. Endereza mi vida, endereza la suya, endereza la de cualquiera. La palabra de Dios fue hecha para el bienestar del hombre. Amén, amén. No fue hecha para otra cosa. Todo lo que dice aquí es para el bienestar del hombre. Aunque muchas veces a nuestra carne le parece que no está bien o le duele, pero las cosas que aquí están escritas son para el bienestar del hombre aquí abajo y para la vida eterna. Gloria a Dios. Son para las dos cosas.
no nos ha dejado. Dios nos trajo, Jesucristo nos trajo al reino de los cielos. Está aquí entre nosotros. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra, nosotros vamos a ser felices. Hay felicidad en nuestros corazones, aunque estemos pasando por un momento difícil. Siempre hay un consuelo en nuestro corazón. Amén, amén. Yo me he dado cuenta que muchas veces he estado malo de un dolor, pero digo, en mi corazón, allá en mi mente, pero Jesucristo me va a quitar esto. Gloria a Dios, aleluya. Y hay una esperanza y soporto. No me importa que me duela, porque hay una esperanza, una fe. Y por algo me está pasando. Sí, amén. Ya sea que yo hice muchas maldades antes de conocer a Cristo, o ya sea que me esté llevando por un camino para enderezarme o para darme otro escalón en la vida, o para llevarme a un escalón más alto espiritual. De una u otra forma, todas las cosas que a nosotros nos acontecen, dice la palabra, que son para nuestro bienestar. Gloria a Dios. Todo lo que Dios ha hecho. ¿Y quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién es Jesucristo para cada uno de nosotros? Porque para unos Jesucristo es que yo me acerco ahí porque ahí voy a dejar de beber. Otros vienen porque no tienen otra cosa que hacer y aquí se sienten bien hablando con la gente. Otros vienen porque aquí se les habla, se les da importancia, se les da el tiempo, se toman en cuenta. Gente que nunca la han tomado en cuenta ni en su casa ni sus padres. Y hay muchas formas, muchas diferentes cosas por las que una persona puede venir a una iglesia. Pero la verdadera razón que nosotros tenemos que venir aquí es porque tenemos la necesidad de adorar a Dios, y eso no es de nosotros, eso nos da el Padre. Dios nos llamó para adorarle. Si Dios no le llama, usted no puede adorar a Dios. Gracias. Porque una gente no puede venir ahí y de su propia voluntad y querer adorar a Dios. Un impío no puede adorar a Dios, ni aunque salga ahí afuera y que digan gloria a Dios y digan aleluya. Si él no está bien, Dios no recibe esa adoración. Amén, amén. No recibe sacrificios de los impíos. Amén, amén. Dios no recibe sacrificios. Nosotros tenemos que estar conscientes, reconocer plenamente que Cristo murió por mis pecados. Amén, así es. Estar seguro que Cristo dio su vida por mí, Gracias. por usted. Tenemos que tener la certeza de que Cristo, Él es el Hijo de Dios que vino a pagar el precio de nuestro pecado. Gloria a Dios. Toda la Biblia ha hablado desde Jesucristo, desde el principio, cuando el hombre desobedeció en el huerto del Edén. Le dijo: pondré amistad entre tu simiente y la simiente de ella. Él te herirá en el calcañal y tú en la cabeza. Ese era Jesucristo. Ahí estaba Jesucristo. Dios se ha manifestado al hombre todo el tiempo. Y quedó un vacío. Quedó un vacío en el corazón del hombre ese día, que el hombre desobedeció. Se apartó Dios de él. Dios, el Espíritu de Dios estaba en el hombre y salió, se apartó de él.
y quedó un vacío ahí. El hombre ha tratado de llenarlo de todas formas, buscando en una forma, buscando de otra, y a través de los tiempos va cambiando la forma en la que el hombre quiere llenar ese vacío que está dentro del corazón. Unos buscan de una forma bebidas, drogas, dinero, compras, se van a los moles a comprar impulsivamente porque tienen una necesidad, no saben. Aquí la gente compra cosas que no necesita. Amén, amén. Yo me doy cuenta donde yo trabajo, la gente compra por gusto para tirar. Yo he recogido cosas ahí, ropas con su ticket. No la usan, pero van ahí porque tienen una necesidad. Les hace falta algo dentro de su corazón, y ese algo que le hace falta al hombre se llama Espíritu Santo. No cabe otra cosa, porque no salió otra cosa de ahí más que Dios. Y si Dios salió de ahí, solo Él lo puede llenar. No lo puede llenar nadie más. Nada, ni fama, ni dinero, ni nada. Esas gentes, miro yo que estos personajes, el año pasado, cuántos artistas, cuántos famosos no se quitaron la vida. El dinero no les llenó, la fama no les llenó. Hallaron que la vida ya no valía nada y mejor se la quitaron, porque les faltaba el Espíritu Santo de Dios. Y solo Él da la paz. Nadie más puede dar la paz. Los países por ahí, europeos, la ONU y cuanto ha habido, firman paz. Hoy firmaron la paz y mañana declaran la guerra. ¿Qué paz? Si solo en Cristo hay paz, solo en Él hay salvación. Pero el mundo se ha apartado de Dios. El mundo se apartó de Dios. Si alguien les dice algo, ellos le creen antes que a la palabra de Dios. Gracias, Señor. Yo oigo muchas predicaciones por ahí, y viene alguien y dice: a mí Dios me llevó a tal lado y me dijo tal y tal cosa, y lo que él está diciendo no concuerda ni en nada con la palabra de Dios. Lo que él le mostró el Señor allá cuando fue no concuerda en nada con la palabra de Dios. Por lo tanto, eso no es verdad. Esta es la verdad. Aquí está la verdad. Lea la Biblia. Uno tiene que leer la Biblia para poder conocer a Dios, porque Él se identifica en la palabra suya. Porque esta palabra es poder. Gracias, Dios. Poder para el que cree. Gloria a Dios. Locura para el que se pierde. Gloria a Dios. Y muchos allá afuera nos tratan de locos. Amén, amén. No uno solo, son miles. Miles de expresiones en contra de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Muchos entran a hacer shows a las iglesias y hacen cosas que son movidas por el mismo Satanás. El Señor lo reprenda, para poner en mal a la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo sigue en pie. La iglesia de Cristo sigue en pie, porque esto no lo puede parar nadie. Muchos han querido eliminarlo, el libro. ¿Cuántos no han quemado Biblias en masas? Han habido líderes que han tratado de recoger todas las Biblias y quemarlas. Si la palabra de Dios vino del cielo, nadie la va a destruir. Es indestructible, es eterna, porque la dijo Dios y Dios es eterno. Gracias, Dios. Gracias. La palabra de Dios no la puede destruir nadie. La ha querido el enemigo. Quiere sacar la palabra de Dios de su corazón. Quiere poner en mal a Jesucristo. Muchas películas salen poniendo en mal a Jesucristo, diciendo que Él no fue. Jesucristo es Dios. Gracias, Jesús.
Jesucristo es Dios. Amén. Y es 100% hombre. Gracias, Dios. Jesucristo no fue Dios, es Dios. Jesucristo es el presente. Jesucristo no fue como tantos que fueron. Un fulano por allá fue, otro fue. Pero Jesucristo es. Amén, amén. Es el presente y el futuro, porque vivirá por los siglos de los siglos, y esta palabra permanecerá por los siglos de los siglos, y se va a cumplir. Amén, amén. Al pie de la letra, como está escrita, se va a cumplir. Cada quien le da una interpretación conforme a su corazón. Un adúltero va a defender su adulterio. Un homosexual va a defender su homosexualismo. Y cada quien va a interpretar la Biblia conforme a sus actos y quiere agradar a Dios haciendo lo que le da la gana. Amén, así es. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que obedecerlo. Ese es el pecado que cometió el hombre, la desobediencia. Y si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, nos vamos también al infierno junto con el diablo. Amén, así es. Tenemos que obedecer la palabra de Dios como es. Y si las cosas que no están en la Biblia nosotros estamos practicando, estamos en desobediencia. Desobedecemos la palabra de Dios y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad para que nos vaya bien aquí en la vida y nos dé la vida eterna. Heredemos la vida eterna. ¿Quién es Jesucristo para cada persona en el mundo? Jesucristo es Dios, 100% Dios. Jesucristo estuvo con Moisés en el monte Sinaí. Jesucristo fue el que anduvo con Elías. Y Jesucristo dice en la palabra que no se aferró a que era 100% Dios para hacer grandes cosas. Jesucristo no anduvo haciendo grandes cosas como para sacar el pecho. Casi todos los milagros que Él hizo, los hizo por misericordia. Para ayudar a la gente. Para que entendiera la gente, para que tuvieran fe sus discípulos. Muchas veces les decía a los que recibían el milagro, no se lo digas a nadie. Algo imposible, porque el hombre desde que recibe un milagro se lo quiere decir a todo el mundo. Pero Jesucristo siempre les decía, no digáis a nadie lo que te hice. Cristo, el Dios omnipotente, que ha estado con nosotros desde la fundación del mundo. Por Él fue creado el universo. Por Él y para Él. Él es Dios. Dios con nosotros. El nombre de Jesucristo no lo puso José ni María. El nombre de Jesucristo fue enviado del Padre. Gloria a Dios. Mandó un ángel a decirle, y le llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Mesías prometido. El Mesías que venía a salvar a la humanidad del pecado. No lo entendimos, no lo entendieron en aquellos tiempos. Y hoy le pasa mucho, muy similar a la humanidad. Tampoco lo entienden, tampoco creen, están desapercibidos. Y una cosa sí les digo, cuando Cristo dice, y vengo pronto, le está anunciando que el momento que usted se muere, ese momentito es cuando vino a pedir su alma. Amén. Gloria a Dios. Y pruebas con la Biblia. Hubo un hombre que dijo, muchas riquezas tengo. Derribaré mis graneros y le meteré más. Maíz, arroz, frijol, lo que sea.
Y le diré, alma mía, gózate, que muchos bienes tienes. Y le dijo Dios, necio, hoy vengo a pedir tu alma. El día que nosotros menos pensemos, Cristo viene y pide nuestra alma. Si estamos bien, si estamos creyendo, si estamos confiando, si estamos haciendo así, nos llevará a la eternidad. Pero hay otro lugar, peor que lo malo que le pueda pasar en este mundo. No es imaginable. Y el despertar de muchas personas va a ser lamentable. La vida en Cristo Jesús es lo único que al hombre le da paz. La paz de Cristo no se la puede quitar nadie. Yo conozco gente muy pobre, que come a veces y a veces no, y tiene una paz en su alma, conformidad en su vida, que wow, muchos la desean. Muchos que tienen dinero la desean, porque tienen la paz de Cristo. Esa es la paz que todo mundo necesita, pero la quiere encontrar haciendo lo que le da la gana. Y para esto la Biblia es muy clara y dice que hay ciertos requisitos. Primeramente hay que creer en Jesucristo. Hay que arrepentirse de sus pecados, pero también hay que convertirse. Arrepentidos y convertidos, decía Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos. Gloria a Dios. Porque si solo se arrepiente y no se convierte, va a la mitad. Y esto no es por la mitad. O lo es todo o no es nada. Así es que, ¿quién es Cristo en su vida? Esa pregunta solo se la puede hacer cada uno en su corazón. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Y quién es Cristo? Lo que sí le digo es que es el Santo de Dios, el Mesías, que por su sangre nosotros fuimos limpios, que por sus llagas fuimos sanados, y Él molido fue por nuestros pecados. El Señor Jesucristo es real. Vive. Vive. Y nos dejó una promesa antes de irse. Cuando estaba aquel montón de discípulos, cuando resucitó, se volvieron a juntar una multitud grande. Y dijo, no se vayan de Jerusalén, porque ahí mi Padre, yo enviaré, le pediré a mi Padre y vendrá, recibiréis la promesa, no dentro de muchos días. Y era una multitud grande la que empezó, pero muchos se fueron yendo, se fueron yendo y se fueron yendo. Y dice la palabra que solo quedaron 120. Y sobre esos 120, Dios derramó la promesa que había sido dada en el libro de Joel, que dice, en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y dijo, y me seréis testigos. Sin ese poder nadie puede serle testigo a Jesucristo. Sin ese poder sus palabras son vanas. Sin ese poder del Espíritu Santo, cada cosa que yo hable es vana, porque no tengo la certeza de mi boca, no va a salir la certeza de quién es Jesucristo. Porque si usted no ha sentido a Jesucristo, no va a salir algo positivo de su mente. No puede salir el conocimiento de Cristo si usted no lo conoce. Leamos la palabra de Dios.
para poder conocer a Jesucristo. Que toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablan del Santo de Dios, de Jesucristo, Dios hombre, que vino a rescatar a la humanidad del pecado, de la desobediencia que nuestros padres habían cometido, y nosotros lo heredamos. El pecado pasó a un hombre, de uno a otro hombre, pero Cristo vino a borrar el pecado. Cristo no pecó, porque Cristo no fue engendrado de hombre. No hubo pecado en él. Cristo fue puesto por Dios dentro del vientre de una mujer, pero no fue engendrado por ningún hombre. Y él, siendo santo, la sangre de él, el sacrificio de él, porque era puro, pudo salvarnos a nosotros. Jesucristo es el sumo sacerdote. Que en la antigüedad el sumo sacerdote, antes de entrar a hablar con Dios, a expiar los pecados del pueblo, primero tenía que sacrificar un cordero para limpiar sus propios pecados. Pero cuando Cristo murió, se rasgó el velo del templo y ahí dejó acceso para que cada uno de nosotros lleguemos a Dios por medio de la sangre de Él, por medio de creer en Jesucristo, en su sacrificio, hablar con el Padre, hablar con Dios. No tenemos necesidad de irle a contar a nadie, ni necesitamos intérpretes ni mediadores para hablar con el Padre. Cada una de las personas, cada uno de nosotros que cree en Jesucristo, tenemos acceso a la comunión con Dios.